Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar del IES y lo que ocurre y esta oportunidad que ojalá se plasme de mejorar la seguridad social en el país. Diego Salgado, director general del IES, está cumpliendo un mes ya al frente de la dirección del instituto. Está con nosotros. Diego, gracias por acompañarnos. Buen día. Un mes difícil, me imagino, porque como hace un momento hablábamos, hay que empezar desenredando todo lo enredado. ¿Qué es lo más enredado que encontraste cuando llegaste al IES? Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes y por supuesto a través de estos micrófonos con el importante auditorio. Sí, estamos un mes bajo el liderazgo del presidente Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo. Y se pueden imaginar, es un gigante, una institución gigante, tal vez la más grande civil, por poner la diferencia con las Fuerzas Armadas y la policía. Somos 37,000 servidores públicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso ya le hace complicado porque, por supuesto, hay una serie de áreas que se pueden comparar fácilmente a más de un ministerio ahí mismo, ¿no? Es decir, de estos 37,000 funcionarios públicos, el 70% está en el área de salud. Tenemos 101 unidades médicas, de las cuales tenemos los 3 hospitales más grandes del país, el Teodoro Maldonado, el Carrasco en Cuenca, el HCAM en Quito. Entonces, y además de todos los hospitales generales, el Quito Sur, en fin, entonces es gigante. Y como tal, y sobre todo tratándose del bienestar de los ecuatorianos, 3,700,000 afiliados, 700,000 más o menos jubilados, eso multiplicas por el número de familia, 3, si quieres, en el caso más conservador, o 5, estamos hablando del Ecuador entero. Y por supuesto que tenemos, y es conocido, todos los problemas que existen. En este momento, para nosotros, la prioridad es poder abastecer a todas estas unidades médicas con todos los insumos médicos y medicamentos. Nos encontramos nosotros cuando llegamos con el 45% alrededor de bodegas abastecidas. Ya hemos subido en este mes y algo más al 60%, aspiramos que en octubre lleguemos al 75% para finalmente terminar el año con alrededor y ojalá más del 90%, de tal manera que en el primer trimestre podamos ya a finales del primer trimestre, por la norma, el año fiscal se acaba, en fin, las gestiones y trámites propios de la burocracia, poder culminar por fin en el primer trimestre del próximo año con el 100% de abastecimiento. Entonces, tenemos problemas porque nos topamos con unidades médicas que tenían escasamente el 22, 28% de abastecimiento de medicamentos e insumos. Entonces nos hemos dedicado a acompañar, a programar bien, a planificar este instante antes de entrar a esta cabina. Estaba hablando yo con una de nuestras importantes asesoras en la dirección general que está a cargo justamente de no quiero decir negociaciones, pero sí una mesa técnica con el CERCOP, acompañando a los directores de todas las unidades médicas, de tal manera que se destraben estos nudos críticos, que es la gestión. Es decir, los propios médicos, nos topamos con que los propios médicos dentro de las unidades hospitalarias son los que tienen que hacer el estudio de mercado, todas las gestiones y trámites administrativos también para la adquisición de medicamentos. Es algo que tendrá que cambiar, es parte de la normativa interna emitidas por el Consejo Directivo, y eso también viene a complicar, aparte de lo que habíamos comentado. Es conocido que la ley que rige, el marco jurídico que rige al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de 2001, y la Constitución vigente nace en el 2008, o sea, la madre de las leyes nace antes que la hija de las leyes, y nunca jamás nadie, ha pasado el gobierno
de Correa, 10 años, pasaron los 4 años de Lenín Moreno y no se preocuparon por reformar o actualizar, poner acorde la ley del Seguro Social con la Constitución, pero sobre todo con los beneficiarios. Y en eso también estamos trabajando. Ahora, en el tema de las medicinas, Diego, ¿ustedes están seguros de que pasa solamente por un tema de compra y de tener las medicinas? Pregunto esto porque me acuerdo una escena de hace algunos meses del doctor Andino cuando estaba a cargo del Teodoro Maldonado, que decía, aquí están las medicinas. Lo que pasa es que se están perdiendo, se están trabando en las bodegas y en el procedimiento que hay para entregar a los pacientes. Por supuesto. También tenemos sospechas de que se guardan ciertas medicinas y en ciertos hospitales. No son en todos, no son en todos. Nosotros podemos comprobar que hay algunas unidades médicas que están funcionando muy bien. Se me ocurre aquí mismo en Quito, la clínica, la Mariscal, por ejemplo, el hospital de la Mariscal funciona extraordinariamente bien. El del Batán funciona extraordinariamente bien. El HCAM no es malo. No es malo, no está a la altura de los usuarios. Hay que mejorar, obviamente, pero también tengo la sospecha de que en algunos casos se han guardado los medicamentos que habrá que ir viendo por qué. El mismo caso. Uno de los vocales del Consejo Directivo me contaba que en sus salidas, si no me equivoco, en el Cañar, no quiero ser inexacto, perdonen la memoria, pero él me contaba que entra a una unidad médica, él ve camas vacías y pregunta, ¿dónde están los enfermos? ¿En dónde están los usuarios? Y pudo él mismo comprobar que estaban siendo derivados desde el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, derivados a prestadores externos. Tú vas un poquito a raspar quiénes son los prestadores externos, no todos, por supuesto, no estoy generalizando, pero vas a descubrir que tienen relación con los propios funcionarios médicos del IES. Centro médico del frente, justo exacto, del frente, para exacto. hacerse la radiografía. Ya tienes no el desprestigio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no hay medicamentos, que no hay camas, que no hay esto, que no hay esto otro. Entonces, claro, ¿qué hace el usuario? Necesita de urgencia ser tratado, así sea por un dolor de muela, ¿no es cierto? Pero llegan a los mismos funcionarios. Algunos de ellos, no generalizo, porque también me he topado con extraordinarios profesionales, expertos en diferentes áreas, con mucha capacidad y con mucha experiencia y mucho cariño hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero es terrible lo que con lo que nos hemos encontrado. El tema de los prestadores externos estaba en manos de un coordinador de salud de la zona. Entonces, llegaba el dinero, el escaso dinero que tiene la seguridad social en el Ecuador, y este personaje decidía a quién pagar, cuándo pagar y cuánto pagar. Entonces, tienes casos reprimidos como 140 millones de dólares de deuda a Solca. Como ellos no están dispuestos a compartir sus ingresos, claro, duerme el sueño del olvido, cosa que liderados por Alfredo Ortega se ha ido solucionando. De los siete núcleos de Solca, 6 están ya cancelados y tenemos en Guayaquil por un monto importante que se requiere de una gestión y una autorización extra que se ha fregado. Pero el dinero está ahí. Entonces, son ese tipo de cosas que ya en el mes que estamos nos damos cuenta, sospechamos de aquello, con una tecnología, con un programa, evitamos que entre la manipulación de estos servidores públicos y en orden de entrada van llegando las facturas por fechas y también por prioridades. Cuando son casos vitales, ¿no? Qué sé yo, diálisis, tratamientos contra el cáncer, etcétera, versus, por ejemplo, calzas odontológicas. Claro que es importante también para la salud, la salud dental, pero no es un tema vital, ¿no es cierto? Pero tienen coeficientes, entonces sale la factura, se audita la factura y se paga la factura. Eso desde hace unos días atrás en adelante. Pero tenemos deudas, más de 1.000 millones de deudas de dólares en deudas para los prestadores externos. Entonces, eso hay que preguntarse.
De pronto, me acuerdo una cifra que te da la OIT en un estudio que hace sobre la seguridad social ecuatoriana, en donde en el año 2014 incrementan los prestadores externos al 40 y pico por ciento, 42 si la memoria no me falla, estoy diciendo esto de memoria. Entonces, ha sido un caos, se ha manipulado y se ha mal usado el dinero de los afiliados al Seguro Social. Pero ¿qué pasa adentro? Porque tú hablas de corrupción también. Hace un momento hablamos de las 3 Cs, ¿no? Que eran El correísmo, COVID y corrupción. Eso es las pandemias para explicar por qué el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está así en este momento. Pero en el tema de la corrupción, la semana pasada dieron una rueda de prensa en el edificio Zarzuela anunciando el abastecimiento de más del 60% y el plan de llegar al 90% hasta diciembre, pero también anunciando que va a haber unos grupos de verificación que van a empezar a recorrer los hospitales, es decir, verificar que en realidad las medicinas las que tienen, lleguen a la gente. Claro, también hay que programar, es decir, hay que comprender que muchas medicinas tienen fecha de caducidad. Ese es el Entonces, tema, pues. si las mismas unidades médicas no planifican, el IES no programa, no controla, no gestiona, no motiva inclusive a sus propios servidores, esto no va a funcionar. No es solamente el pensar en captar, en identificar a los corruptos, que eso ya pasó. Yo me acuerdo, tal vez una semana antes de yo hacerme cargo de la administración, uno de estos sospechosos corruptos salieron esposados por la puerta principal del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Ojalá sea el último de lo que quedó, pero esto sí es verdad. Hubo mafias, hubo redes que han hecho del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en lo que, qué sé yo, la opinión pública piensa. Pero tenemos que cortar eso, tenemos que cortar eso. Repito, el 70% de los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están en salud. Asimismo, de los mejores médicos profesionales ecuatorianos también están en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y ellos también nos están ayudando a identificar las mafias. Entonces, claro, esto lleva tiempo. Esto es un tema que el presidente del Consejo Directivo, el director general y otros funcionarios no pueden dedicar debido a que es un tema especializado de la Fiscalía, de la Policía Judicial, finalmente la policía y luego del sistema judicial. Tenemos decenas de casos que están siendo ya tratados y están en instancias de investigación y ojalá veamos ya sentencias y que esto no vuelva a pasar. Y esa es nuestra función en este momento, hablando de la tercera C. Son las 8:53, estamos conversando con Diego Salgado, director general del IES. Y Diego, no una C, pero una D, yo le añadiría en esta situación del IES, es la deuda histórica que tiene el Estado con el IES, y de hecho el 15 de septiembre el Ministerio de Economía y el IES firmaron este convenio para el pago de 300 millones. Quiero preguntarle, bueno, ¿eso en qué alivia, en qué ayuda al IES si es que la deuda asciende a los 8.400 millones o más? Muchísimo, y realmente el primero, creo yo que lo que hay que resaltar es que el gobierno nacional de Guillermo Lasso reconozca esa deuda histórica y la deja plasmada en este convenio que usted bien menciona, por un lado. Por otro lado, 300 millones de dólares cuando de presupuesto, más o menos, tenemos una cifra similar para el 2023, 300 millones de dólares inyectar directamente a la salud en estos días, hasta diciembre, 31 de diciembre de este año, es un montón de dinero para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y estoy seguro que muchos de los prestadores externos, aquellos que hacen bien su trabajo, aquellos a los cuales tenemos que auditar y que sus facturas están correctas, van a recibir los pagos. Entonces, deben estar aliviados y obviamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también, porque Solca es indiscutible el fundamental servicio que nos da a los ecuatorianos, ¿no? Entonces, comprar las medicinas que nos faltan de acuerdo inclusive a los pasos y a los procesos que la norma nos manda,
hasta diciembre sí nos va a permitir llegar a ese 90%. La reparación de mucha infraestructura, de muchos instrumentos de salud, por fin van a poder dar los servicios que los usuarios necesitamos. Entonces, si bien es cierto, si hablamos de 8.600 o de más, como habla el FUT, vamos, los 300 millones de dólares Claro. son una gota en el mar. Sin Exactamente. embargo, Cuando sin tú ves embargo, desde ese lado, sí. en 3 meses nos va a aliviar, no al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solamente, sino sobre todo a los usuarios. En pensiones no tenemos problemas, en riesgos de trabajo no tenemos problemas, el problema sigue siendo los servicios de salud. Ahora, claro, cuando tú ves 300 millones sin ver la deuda, es bastante. Cuando ves la deuda y ves los 300, es una gota en el mar. La deuda, 4.600 es lo auditado Así es, en salud, en salud. así es. Y la deuda general sí llega al doble. Yo pienso que sí llego al doble, sí llegamos al doble. Me acuerdo de un medio de comunicación la semana pasada, digamos, en un tono, digamos, que es real, que yo no me atrevo como director general a decirte cuál es la cifra exacta, pues que hay varios temas. Tenemos nosotros, a través del BIES, el dinero de los afiliados, a través del BIES, invertidos. Eso es deuda, tenemos que recuperar en un plazo, tenemos que recuperar además generando intereses. Entonces es la manera también de financiar los servicios que el IES da, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma. Tenemos algunos millones de dólares en este banco creado por los afiliados, para los afiliados, están siendo invertidos, pero eso también suma la deuda. No es solamente la deuda histórica que se conoce en números redondos de 8.600 millones de dólares, que inclusive uno de los presidentes fugados, el señor Espinosa, presidente Elías fugado, decía que 2.600 desaparecieron. Como de arte y magia, él ya decidió que desaparecieron. Entonces, todo eso estamos trabajando con la Dirección Nacional Financiera. En pocos minutos más llego a la oficina y vamos a tener una reunión con el equipo financiero de tal manera de conocer exactamente lo que están en los libros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin desmerecer, sin respetar lo que expresan ciertos opinadores. Queremos nosotros conocer exactamente cuánto están en los libros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De esa deuda, ¿cuáles están validados o cuánto está validado? ¿Cuánto está auditado? De tal manera también de arrancar una mesa de trabajo seria como las que hemos tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas y de una vez ir poniendo en orden, que eso ya es un gran paso. Esa pregunta, justo la que quería hacer, el tema de los opinadores. Muchos son expertos que tienen conocimiento de lo que pasa en el IES, pero muchos dicen también que el IES está quebrado. La pregunta es esa. Yo no veo que sea así. Yo no veo que sea así. Tenemos muchos problemas, sobre todo en el seguro de salud. Indiscutible. ¿Por qué? Podemos sentirlo. ¿Cuál es A ver, la corrupción es evidente, hablamos de la corrupción, lo que se roban, lo que se han robado, y ojalá no se sigan robando, es uno de los problemas principales, pero ¿por qué hay un desfase tan Yo grande? creo que eso es fundamental, y no por llover sobre mojado, y peor viniendo de mí, que cuando fui asambleísta yo fui un combatiente al correísmo, a lo que en ese entonces yo sospechaba que era la corrupción, y hoy vemos que el propio presidente Correa está fugado con una sentencia. Los dos presidentes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la época de Correa están fugados con sentencias, los dos. Y fíjate, cuando peleábamos en contra del correísmo en ese entonces, cuando ellos propusieron la reforma a la ley de 2001, y justamente no una reforma integral, sino justo en donde había el dinero, el quitarle el 40%, que históricamente desde el 2001 hasta el 2015 que se hizo la reforma, el gobierno de Correa le quita ese 40%. Ahí se abre un boquete económico de 8.000 millones de dólares que por desgracia, hasta donde yo entiendo, no puedes asentarlo como deuda o sumarla a la deuda, porque fue una reforma legal, irresponsable, todo lo que tú quieras, pero fue una reforma legal de la gran mayoría de la Asamblea Nacional de ese entonces correísta. ¿Por qué el seguro de salud está desfinanciado? Porque también el mismo correísmo
Y es cuestión de ir a ver la historia y el archivo de la Asamblea Nacional y el archivo de medios de comunicación y las cuentas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las medidas populistas irresponsables, lo que hicieron es aumentar la base de usuarios del Instituto de Seguridad Social. Antes eran los afiliados y sus hijos hasta 6 años. Hoy, por esas medidas populistas irresponsables, sin financiamiento, se aumentó esa base de usuarios hasta los hijos menores a 18 años. Entonces, es irresponsable no tener financiamiento. Puede sonar bonito, necesario y sobre todo un beneficio y un reconocimiento a los trabajadores del hogar. Entonces, te entra una masa de trabajadores del hogar que no aportan un centavo a las pensiones de la seguridad social. Es lindo como suena, yo creo que es necesario y beneficioso, pero ¿quién paga? La seguridad social, de acuerdo a la Constitución, es universal, solidaria, eficiente, oportuna, o debe ser, entre otros principios, pero en ningún lado te dice que es gratuita. Entonces, lo que hizo el correísmo es también añadir la gratuidad, pero eso no puede, pues, o sea, si yo tengo una casa de 3 miembros de familia y tengo $500 para sostenernos en comida, vestimenta, colegio y transporte, si me suman 15 miembros más con los mismos $500, no nos avanza. Es así de simple la comparación, pero el daño que ha causado, muertes, personas con enfermedades catastróficas que no pueden ser atendidas como deberían ser atendidas. Entonces, la seguridad social debe ser y es solidaria, pero no da un servicio gratuito. Desde la irresponsabilidad del correísmo, Ahora digo, justamente por sí ha eso yo no pasado. quisiera dejar de preguntarle porque se ha hecho muchos estudios para la sostenibilidad futura del IES y ha habido, por ejemplo, una comisión técnica que ha recomendado, por ejemplo, ajustes en porcentaje de aportaciones, incremento de la edad de jubilación, también cambios en la cobertura de salud. Esto se ha planteado, ¿se van a aplicar estas recomendaciones? Mire, yo no me atrevo a decirle que se van a aplicar. Lo que sí le debo informar a usted y a quienes nos escuchan es que nosotros desde hace 15 días atrás se organizó una mesa técnica de actuarios, de financieros, de economistas, de gente experta en los 4 seguros especializados del IES, y estamos trabajando en varios escenarios, en todos los escenarios posibles, y los estamos comparando con gente propia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hay, repito, profesionales de los mejores, gente de buena voluntad, gente que conoce el IES, no de estos pasajeros que lo único que han ido es a lucrar del dinero y del drama humano de quienes usan el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, sí, el viernes por la mañana tuve mi última reunión con el director nacional de actuario, Ramiro Vega, un experto, conocedor del tema, y estuvimos viendo algunos de los escenarios. Pero yo no me atrevo en este momento a decirle cuál es el que le conviene en este momento histórico del país, porque también hay que entender que las proyecciones y los estudios actuariales son, de acuerdo a la recomendación, cada 60 años, pero por las realidades y características propias del Ecuador, se han hecho cada 40 años para poder ir, y además estamos haciendo cada 2 años actualizaciones, por no decirlo diario, pero actualizaciones porque el COVID nadie tenía, esa es la segunda C que comentábamos, el COVID nadie tenía previsto, pero obviamente esto afecta a la seguridad social en el Ecuador y en el mundo entero, porque las empresas quiebran o las empresas disminuyen su personal, por lo tanto disminuyen quienes aportan para el sostenimiento del Instituto de Seguridad Social. No es plata del Estado la que nos sostiene a la seguridad social en el Ecuador ni en el mundo, es plata del propio, del empleador por un lado, pero sobre todo del trabajador, y eso es el que hace el colchón financiero bien invertido, no malgastado, no corrupción, en fin, no debería ser inflado inclusive
el equipo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que el correísmo recibe con 11.000 y nos entrega con 35.000. Son temas que van afectando. Entonces, yo creo que para mediados de diciembre tendremos nosotros 3, 4, ojalá 5 escenarios que los pondremos al debate también con estos opinadores que conocen, economistas, expertos en la seguridad social, obviamente en el ámbito de la salud, para poder tener un proyecto, ojalá, consensuado